Ujú. Les doy. Ya, cortito a una conferencia. Te traje huevos, palta. Buenas tardes a los participantes. Vamos a esperar unos minutitos para que se una el resto de personas y vamos a comenzar. Gracias. Bien. Para no dar el tiempo, vamos a comenzar. No da el tiempo, vamos a comenzar. No, Por favor, los invito a silenciar. Bueno, primeramente darles la bienvenida a la segunda edición del Tunnel Trust Day, actividad gestionada por la Mesa de Trabajo de Educación Superior del CETES Member Chile. Estamos muy contentos de poder contar con todos ustedes el día de hoy, donde tendremos como expositor a Gabriel Candiagusto. Gabriel es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ingeniería por la misma Casa de Estudios en el año 2006, PhD en la Universidad de California en el año 2013, investigador postdoctoral adjunto en el CIGIEM. Además, es profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, realizando cursos de Ingeniería Geotécnica, Mecánica de Suelos, Dinámica de Suelos y Análisis Estructural en dicha casa de estudios. También se desempeña como coinvestigador en el proyecto CyberRisk, cuyo objetivo es evaluar el riesgo y resiliencia en redes complejas. Sus áreas de investigación incluyen la evaluación de amenaza sísmica, la estimación del riesgo en sistemas geotécnicos, estructurales y otros sistemas complejos, áreas en las que posee diversas publicaciones en revistas científicas y conferencias. Como miembro de la asociación GEER, Reconocimiento de Eventos Geotécnicos Extremos, desde el año 2010,
El doctor Gabriel ha participado en las tareas de levantamiento de daños en megaterremotos, como los ocurridos en Chile en el año 2010, 2014, 2015 y en México en el año 2017. Su presentación se desarrolla en el marco de la investigación financiada por ANID y CGM. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a Gabriel, quien el día de hoy nos presentará la investigación titulada Análisis basado en el desempeño de túneles viales en la zona de subducción chilena. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, Luis Felipe, y muchas gracias al comité de Young Members del CETES por la invitación a dar esta presentación. Bueno, como comentaba Luis Felipe, esta actividad es una de las actividades de difusión asociadas al proyecto Fondesit titulado Seismic Risk of Mine Tunnels, análisis de riesgo sísmico en túneles urbanos. Les quería contar un poco cuál fue la motivación que había detrás de esta investigación y qué es lo que hemos hecho en estos ya prácticamente 2 años. Estamos en el 3er año del proyecto. Quisiera, antes de comenzar, reconocer y agradecer a mis sponsors, para este caso sería el proyecto Fondesit de ANIT, Universidad de Desarrollo, y el Centro Fondap CGM. También agradecer a todos quienes han participado en el desarrollo de esta investigación, como han sido Benjamin Lyon, Carlos Gutiérrez y actualmente Luis Felipe, que se acaban de unir al equipo de investigación, desarrollando sus investigaciones en esta área. Bien, los túneles, y en particular los túneles superficiales, como los que tenemos en Santiago, son estructuras bastante flexibles en comparación al medio circundante. Los túneles que se han construido en los últimos 15 a 20 años en Santiago tienen por lo general diámetros que van desde los 6 metros hasta los 15 metros de diámetro. Son relativamente superficiales y este tipo de estructuras tienen bastantes particularidades. Responden a las deformaciones impuestas por el suelo y no tienen respuestas inerciales, prácticamente. Mirando la respuesta a estos sistemas en sismos recientes, se ve que son sistemas bastante, se portan bastante bien, tienen un buen desempeño sísmico. Por ejemplo, en el terremoto de Christchurch no se observaron daños importantes en las redes de túneles carreteros. En el terremoto del 2010, los túneles de la red de Metro de Santiago tampoco tuvieron daños importantes. Y la red estuvo operativa a las pocas horas o a los pocos días. En el terremoto de Tohoku, el 2011 en Japón, solamente se registraron daños menores en 2 secciones de la red de metro, la red de trenes de Tohoku Shinkansen. Y en ninguno de estos casos se registraron colapsos. Entonces, ¿qué cosas afectan a la respuesta de estos túneles? Primero, en base a los casos de historia que se han levantado, son bastantes, se puede ver que la vulnerabilidad sísmica de los túneles disminuye en la medida que aumenta la profundidad. Los túneles profundos cada vez tienen menores tasas de daño, y cuando estamos hablando de túneles de profundidades mayores a 100 metros o 200 metros, ya los niveles de daño son muy menores. En el caso de los túneles mineros, que son por lo general de grandes profundidades, estos son túneles en roca, y los túneles en roca tienen sus propios problemas, como el rock bursting, temas de estabilidad de cuñas, pero aquí nos vamos a concentrar en temas de túneles excavados en el suelo. Por supuesto, en la medida que más blando sea el medio en el que está construido el suelo, más susceptible es a tener daños estructurales. También en base a catálogos de daños observados en terremotos pasados, por ejemplo, se ha observado que para valores de la aceleración del suelo en superficie menores a 0,15 G, se ha observado algún grado de daños en el 25% de algunos de los túneles cadastrados, y un porcentaje del orden de 30%, perdón, de 65 de 94 casos han tenido daños severos para el caso de PGAs mayores a 15% de G. En la mayoría de estos casos de historias, siempre se observa que el daño está
asociado a algún tipo de falla en el suelo, ya sea licuación del medio circundante, o en el caso de túneles que cruzan alguna falla activa, o deslizamientos de talud que afecten algún portal de acceso al túnel, como se ven en estas imágenes que están acá. Estas tres imágenes que están en esta diapositiva corresponden a un túnel en China que colapsó para el terremoto del 2008 en Wenchuan. En este caso hubo de todos los posibles mecanismos de colapso. Tenemos deslizamientos de taludes que afectaron a los dos portales del túnel. Este túnel tuvo un colapso completo en una de sus secciones porque atravesaba una falla activa que se deslizó. Y también, si se fijan en la esquina inferior derecha, se ve una especie de pandeo del revestimiento, pandeo interno, en donde les queda a la vista el recubrimiento y las capas de hormigón. Un caso bien curioso es que la mayoría de los casos de historia están asociados a túneles con recubrimiento o con lining. Y en muy pocos casos se han registrado daños, o en muchos menos casos se han registrado daños en túneles sin revestimiento. Y les dejo abierta la pregunta de por qué ocurre eso, ¿no? Vamos a discutir al final de la presentación. Entonces, hay un caso de historia bien interesante, que fue el colapso de la estación Daikai en el terremoto de Kobe en 1995. Algunos dicen que es el primer caso de una estructura subterránea que colapsa debido a un sismo. Y lo pongo en signo de interrogación porque hay algunos que piensan que fue un problema de licuación, ¿ya? Esto es una estructura fue construida a fines de los años 60, es un cajón de hormigón armado construido con el método cut and cover. El medio circundante corresponde a un relleno antrópico de muy baja densidad y depósitos aluviales muy blandos, con velocidades de ondas de corte en los 30 metros superficiales menores a 180 metros por segundo. Si vemos los registros de SPT conducidos en las secciones que colapsaron, tenemos valores por lo general menores a 15 y en muchas secciones valores del orden de 5 voltios. O sea, es un suelo muy blando. Sin embargo, los estudios que se han hecho en los estudios post-desastre no han detectado evidencia de licuación, lo que podría ser un poco cuestionable, pero así está escrito en los artículos. Y al momento del colapso el nivel freático era bastante superficial, entonces siempre cabe la posibilidad de que sea un caso efectivamente de licuación. Entonces esta estación colapsó por el exceso de deformaciones horizontales sumadas al efecto P-delta y causaron un desplazamiento horizontal que llevó al colapso de la estación. Entonces estos fenómenos podrían explicar el colapso en este caso. Entonces, acá existe un aparente vacío de conocimiento o también una aparente contradicción entre el desempeño de los túneles fundados en suelos competentes versus el nivel de daño que se observan en los túneles en terremotos pasados. Es posible que los túneles construidos en suelos competentes tengan márgenes de seguridad demasiado altos y estemos construyendo estas cosas con más resistencia a la necesaria. Entonces, se abre la pregunta, ¿pueden estos túneles, como los túneles que tenemos en Santiago, sufrir daños importantes debido a un sismo? ¿Y qué tipo de daños se van a observar? ¿Qué estados de daños es posible alcanzar en los próximos 100, 200 años de exposición a sismicidad? Y también existen una serie de preguntas que aún son preguntas abiertas, y en este proyecto teníamos interés en acercarnos a dar una respuesta. Por ejemplo, ¿cuáles son las medidas de intensidad que mejor se relacionan con los daños en este tipo de estructuras subterráneas? Es una pregunta abierta porque es muy variable. Hay autores que sugieren que el PGA es una mejor medida de intensidad, otros sugieren que es la aceleración máxima del suelo o la ice intensity. Hay distintas opiniones y todas ellas son perfectamente válidas, pero nos interesaba acercarnos a dar algún tipo de respuesta. Entonces, esta
presentación va a estar estructurada en 4 partes. Primero vamos a explicar un poco sobre los análisis experimentales que utilizamos como base para desarrollar modelos numéricos en nuestro estudio. Vamos a discutir sobre el modelo numérico del proceso de calibración. Luego vamos a presentar la metodología para evaluar riesgo sísmico en este problema de interacción sobre estructura que es relativamente complejo. Y finalmente vamos a terminar con conclusiones y les cuento un poco en qué estamos actualmente en esta fase del proyecto. Respecto al estado del arte en el análisis experimental de túneles, se han desarrollado ensayos centrífugas en los últimos 20 años, hay bastantes estudios en la materia. Los 2 más recientes son el trabajo de Lanzano en la Universidad de Cambridge, el trabajo de Sinidis y su grupo de investigación, también en la Universidad de Cambridge, en 2015, quienes estudiaron la respuesta en 2D, la respuesta, podríamos decir, en el plano del túnel, en la sección transversal del túnel, de estructuras circulares, con el modelo que se ve a mano izquierda, y túneles de sección rectangular, como se ve a mano derecha. Estos túneles son construidos en aluminio, son embebidos dentro de una matriz de arena, y estos modelos están altamente instrumentados de tal forma que se puedan monitorear la respuesta sísmica del sistema. Ahora, la razón por la que se realizan ensayos centrífuga y no ensayos en mesas vibradoras convencionales es por la característica de los suelos, los cuales están controlados por la relación tensión-deformación del material. Y esta relación tensión-deformación no puede ser escalada simplemente a mayores dimensiones sin tener un control de las leyes de similitud que existen en el problema. Entonces las mesas centrífugas tienen la característica de que mantienen constante la escala de tensiones y deformaciones en el suelo. La consecuencia de esto es que es necesario aumentar la escala de aceleraciones y comprimir la escala de tiempo por el mismo factor, lo cual tiene a su vez bastantes desafíos técnicos para poder registrar las respuestas de estos sistemas. Entonces, para esta investigación nos basamos en la respuesta de centrífuga del túnel de sección circular que se ve a mano derecha. Nos conseguimos con este equipo de investigación, con Emilio Vilota, que fue uno de los directores de este proyecto, nos conseguimos las historias de respuesta en todos los instrumentos del sistema. Acelerómetros, transductores de desplazamiento, strain gauges, que están ubicados en distintas partes del túnel. Esta zona está instrumentada con strain gauges que permiten medir deformaciones en el túnel y calcular los momentos y esfuerzos internos en el túnel. También tuvimos acceso a todos los parámetros geotécnicos del suelo. Entonces, en este túnel en particular, era un túnel de 6 metros de diámetro, modelado con un factor de escala de 80, es decir, se modeló 6 metros dividido en 80 son 20 centímetros aproximadamente. El material que está rodeando el túnel es una arena, y se estudiaron 2 configuraciones de arena muy suelta o arena suelta, y arena media densa con una densidad relativa del 75%. La profundidad de la clave del túnel, es decir, la distancia entre el extremo superior y la superficie libre del suelo, se fijó en 12 metros. Perdón, 6 metros, esto debería ser 6 metros. Entonces, la aceleración centrífuga era de 80 G, es decir, una vez que el canastillo empieza a girar junto con el brazo de la centrífuga, la aceleración que apunta, en este caso en sentido horizontal, corresponde a 80 G, 80 veces la aceleración de gravedad. La escala de dimensiones está afectada corresponde a un factor de 80. La escala de tiempos es 1 sobre 80, es decir, si tenemos un sismo que dura 80 segundos, en la centrífuga va a durar 1 segundo. Entonces imagínense ustedes
lo potente que tienen que ser los sistemas de adquisición de datos y los instrumentos para registrar toda esa información a ese nivel de frecuencia. Por supuesto, la escala de frecuencias aumenta en un factor de n. Para este estudio se utilizaron distintos registros de aceleración impuestos en la base de esta mesa vibradora, y corresponde a registros armónicos, aceleraciones armónicas con frecuencias que van entre 30 y 60 Hz en escala del modelo centrífuga, y aceleraciones entre 4 y 12 Hz. ¿Ya? Recuerden que en escala de prototipo esto tienen que dividirlo por 80 y este factor también hay que dividirlo por 80. ¿Ya? Para que tengan una idea de qué tipo de intensidades se están manejando en estos ensayos. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de estos estudios? Una cosa muy importante relativa a la repetitividad. Se dieron cuenta que los modelos de densidad media densa, los modelos en arena media densa, tenían respuestas relativamente repetibles, lo que es muy importante a la hora de generar información para que sea usada en la calibración de modelos numéricos. Por otro lado, los modelos que tenían bajas densidades tenían respuestas que incluso experimentalmente no era posible de repetir o de reproducir. Una cosa muy importante también, la respuesta dinámica del conjunto completo, ¿ya? El contenedor de la centrífuga, la arena y el túnel, estaba muy sensible a la posición del túnel dentro del contenedor. Y ahí está una restricción, esto es debido al tamaño del contenedor, que es muy pequeño para poder eliminar los efectos de borde que puedan existir. Y quizás no fue posible reproducir las condiciones de campo libre en los puntos que están lejanos al túnel. También se observó que debido a la densificación del suelo en cada uno de los sismos que se aplicaron en el ensayo, los incrementos cíclicos o las variaciones cíclicas de esfuerzos internos eran por lo general menores a los valores residuales después de cada sismo. Por ejemplo, en esta imagen, en la figura de la derecha, se ve la aplicación de los distintos terremotos y cómo fue variando el esfuerzo interno de flexión, el momento, en distintos puntos del túnel. Y se ve que después de cada sismo ocurre una densificación del suelo y por lo tanto un aumento monotónico del esfuerzo interno. Después, para la aplicación del siguiente movimiento sísmico, también hay un aumento monotónico del esfuerzo interno, pero la variación dinámica del esfuerzo interno es bastante menor que el cambio debido a la densificación del suelo. Entonces, esto que está acá corresponde a un fenómeno pseudoestático, mientras que estas variaciones corresponden a una respuesta dinámica del sistema. En la siguiente fase del estudio, que corresponde a la definición del modelo numérico, adoptamos OpenSys. Trabajamos con un modelo de elementos finitos que utiliza elementos cuadrados, en donde el túnel está aquí a una profundidad de 12 metros, está modelado con elementos lineales en condiciones no slip, es decir, no estamos considerando el deslizamiento relativo que puede existir entre el túnel y el suelo. Este supuesto de modelación para el caso de estructuras que son hormigonadas in situ, en este caso son túneles con hormigón proyectado, es un supuesto razonable porque si va a existir alguna falla al corte en esta interfaz, va a ocurrir más probablemente en el suelo, más que en la interfaz entre suelo y hormigón. Entonces, para el suelo, estamos utilizando el mismo tipo de arena, el Layton Buser Sand, a una densidad relativa del 75%, y un modelo constitutivo histerético desarrollado en 2003 por el profesor El Gamal en San Diego, se llama el modelo Pressure Dependent Multi-Yield, que es un modelo constitutivo que tiene un modelo de ruptura o modelo de falla tipo Drucker-Pryor, y permite simular comportamiento histerético a distintos niveles de deformación en el suelo. Para simular las condiciones de borde de este modelo, utilizamos dos columnas de suelo puestas a ambos lados del modelo. La idea fue tratar de generar un depósito lo suficientemente grande con bordes bastante alejados del túnel para no tener estos problemas de efectos de borde y que cualquier
onda que esté atrapada en este dominio sea disipada por amortiguamiento viscoso y el amortiguamiento histerético. En la base del modelo tenemos un amortiguador viscoso para absorber las ondas que rebotan desde la superficie de tal forma que no queden atrapadas dentro de este sistema. Para modelar la rigidez del suelo en profundidad, utilizamos una ley exponencial, en donde la rigidez al corte está definida por un parámetro del suelo, y esta aumenta de acuerdo a una potencia de la presión de confinamiento, en este caso con una ley exponencial exponente de aproximadamente 0,5. Y la disipación de energía del modelo viene dada por la respuesta histerética del modelo constitutivo, más un poquito de amortiguamiento de Rayleigh, que nunca está de más. En este caso tenemos un amortiguamiento de 2% en 3 Hz, que sería la frecuencia mínima asociada a este sistema. Acá tenemos dos ciclos esteréticos que muestran cómo el sistema disipa energía para estos distintos niveles de formación. Para validar este modelo y asegurarnos de que la respuesta es confiable, que podemos utilizar este modelo para hacer predicciones, nos dimos cuenta primero de que no existe un modelo experimental o un caso historia que tenga esta misma configuración. Por lo tanto, usamos la geometría del ensayo centrífuga realizado por Lanzano en la centrífuga de Cambridge. Entonces, este corresponde a la porción del modelo modelado a la centrífuga. Y la validación se realizó en 3 etapas. La primera etapa consistió en reproducir la respuesta del modelo centrífuga y contrastar la historia de desplazamientos y aceleraciones en distintas partes del modelo, tanto en la superficie libre, en distintos puntos dentro del depósito de suelo. Y nos dimos cuenta que, bueno, es posible y es relativamente sencillo calibrar las constantes del suelo tal que el modelo sea capaz de reproducir estas respuestas. Acá se ve, por ejemplo, la historia de aceleraciones en un punto que está en la superficie libre sobre el túnel. ¿Ya? Es un acelerómetro que está justo acá, justo sobre el túnel. Y vemos que el modelo numérico y la respuesta centrífuga andan bastante bien. Acá tenemos el espectro de respuesta en superficie calculado para la centrífuga y con el modelo numérico. Y se ve que el modelo es capaz de capturar bien la aceleración máxima del suelo, el contenido de frecuencias y las respuestas espectrales en distintos periodos. Esta parte del proceso de validación estuvo a cargo del tesista Benjamin Lyon, quien ya terminó su tesis en 2018. La segunda fase en el modelo de validación fue ver la capacidad del modelo de reproducir las curvas de degradación de rigidez y amortiguamiento. Y en este caso teníamos acceso a las curvas de G sobre G max y de amortiguamiento medidas en laboratorio usando la columna resonante en este tipo de arena. ¿Ya? Y aquí se ve en puntos negros los datos experimentales y en estos círculos blancos los valores que predice el modelo constitutivo. Esto se realizó utilizando, simulando un ensayo de corte directo con desplazamientos controlados en OpenSys, lo que también es un desafío, ¿no? Porque el OpenSys no está pensado para hacer análisis con desplazamientos controlados, está pensado para aplicar fuerzas y aceleraciones sobre el modelo. ¿Ya? Y por último, en la tercera etapa de validación, hicimos la contrastación entre la respuesta en campo libre de una columna en una dimensión contra un modelo lineal equivalente tipo Check. Y también podemos ver que para distintos niveles de aceleración, la respuesta en superficie que predice el modelo de Pressure Taper Multi-Yield está en bastante concordancia con lo que predice el modelo lineal equivalente. Entonces, con estos 3 niveles de modelación estamos confiamos en que la capacidad de simular la respuesta de un depósito de suelo con un túnel es adecuada y lo podemos usar ahora para extender esta metodología y llevar el modelo a lugares donde los análisis experimentales no son capaces de ir, o hasta el momento no han llegado hasta ahí. Como tercera parte de esta presentación, quisiera comentarles sobre la metodología para evaluar riesgos sísmicos. Entonces acá el objetivo
va a ser calcular los parámetros de respuesta del túnel, que pueden ser de distinto tipo, ya sea esfuerzos internos, deformaciones o distorsiones de la sección transversal, asentamientos sobre la clave del túnel. Y luego ser capaces de asociar a cada una de estas medidas de respuesta una tasa de ocurrencia o un periodo de retorno para poder usar esta información y que sea útil para efectos de diseño, ¿ya? Y poder cumplir con los requisitos de desempeño que exigen las normas. Entonces, este problema conceptualmente está de alguna forma resuelto en la literatura. O sea, ustedes ven la ecuación para evaluar riesgo o amenaza propuesta por el PIR, consiste en la integración de estas curvas de vulnerabilidad con la amenaza sísmica, que correspondería a esta parte de la ecuación. Y si nosotros conocemos para cada túnel en particular cuáles son las probabilidades de exceder un cierto nivel de respuesta en mi sistema, este es un problema resuelto. El problema es que estas funciones de fragilidad son muy escasas en la literatura y son diseñadas para aplicaciones muy específicas. Entonces, si yo quisiera usar curvas de fragilidad para el túnel que estamos estudiando, probablemente no las voy a encontrar en la literatura. Y una cosa muy importante, son siempre desarrolladas para un tipo de suelo en específico y para un ambiente tectónico en particular. Pues tampoco es claro si es posible transportar estas curvas desarrolladas en ambientes tectónicos de seismicidad cortical para el caso de la seismicidad nacional, que está controlada por sismos de subducción. Otro punto importante, si es que no encuentro en la literatura estas curvas, la siguiente opción sería desarrollar estas curvas usando modelos numéricos del tipo análisis dinámico incremental o alguna técnica de simulación, los cuales son extremadamente costosos en términos de horas hombre y costo computacional, ¿ya? Y otro punto importante es que el uso de estas funciones de fragilidad lleva implícito el uso de una medida de intensidad, el cual nosotros vamos a asumir que es la medida más eficiente para representar la respuesta de un sistema, lo cual también tiene un cierto supuesto. Entonces, como parte de nuestra investigación queríamos ver si es posible liberar algunos de estos supuestos y ver cómo podemos aproximarnos a este problema tan complejo, ¿ya? ¿Cómo estimamos tasas de excedencia en un sistema en el cual es muy costoso evaluar estas funciones de fragilidad y tampoco tenemos claridad sobre cuál es la medida de intensidad más eficiente? Entonces, la metodología propuesta la podemos dividir en 4 etapas y voy a tratar de explicar estas 4 etapas sin incurrir en argumentos matemáticos muy sofisticados. Voy a tratar de utilizar lo menos matemática posible. Las ventajas de esta metodología, primero es que vamos a prescindir del uso de funciones de fragilidad, ¿ya? Lo cual puede ser bastante beneficioso en nuestro caso. Algo muy importante, y esto es una de las claves de esta metodología, existe una relación directa o causal entre el movimiento sísmico y la respuesta sísmica de cada sistema, ¿ya? Es decir, cuando yo calculo la respuesta a un sistema, yo sé exactamente cuál fue el movimiento sísmico que dio origen a esa respuesta, lo cual no es siempre, no es evidente o simplemente no es posible establecer en otro tipo de análisis, por ejemplo, el análisis dinámico incremental. Este tipo de análisis, que lo vamos a llamar la metodología CSS, ya les explico a continuación de qué se trata esto. Esta metodología puede ser computacionalmente más eficiente que un análisis dinámico incremental, ¿ya? Y acá lo pongo como una variable condicional porque también depende de cómo realicemos este análisis, pero es posible realizar simulaciones bastante más económicas computacionalmente. Y también este es un punto muy importante, no vamos a utilizar un sistema de escalamiento de registro sísmico que esté sesgado a alguna medida de intensidad en particular, ¿ya? Lo cual también es una ventaja, porque cuando nosotros escalamos todos los registros sísmicos a una medida de intensidad,
ocurre todo tipo de cosas extrañas con las otras medidas de intensidad, que también se ven afectadas. Por supuesto, este sistema no es perfecto y tiene sus desventajas. Ya vamos a hablar sobre estas desventajas un poco más adelante. El tema de las tasas de ocurrencia asignadas a cada evento podría no tener un sentido físico para el, ¿sí? Requiere un esfuerzo en la interpretación. Y por último, lo pongo acá también como un punto, podría tener un alto costo computacional. Entonces, todo depende de cuántos registros sísmicos utilicemos en la selección para nuestros análisis. Entonces vamos a recorrer brevemente estos 4 pasos para poder ilustrar esta metodología y vamos a mostrar directamente los resultados aplicados a la realidad sísmica nacional, es decir, un túnel ubicado en la ciudad de Santiago, sometido a la sismicidad de esta parte del país. Entonces, en la siguiente diapositiva siempre voy a utilizar esta nomenclatura, en donde voy a destacar en casillas grises todo lo que es un input o información de entrada, y en casillas verdes las salidas de cada una de estas etapas. Entonces, la primera etapa de la metodología consiste en evaluar la amenaza sísmica, para los cuales necesitamos un modelo de fuente, un modelo de leyes de recurrencia, un conjunto de leyes de detonación y las características del sitio. Y como salida de esta etapa de amenaza sísmica, vamos a calcular curvas de amenaza, ¿ya? Las vamos a llamar acá lambda PSHA, es decir, las curvas de amenaza obtenidas con la metodología PSHA, y las vamos a evaluar para distintas medidas de intensidad, es decir, pseudoaceleraciones en periodo de vibración T sub J, con T sub J desde valores muy pequeños, o sea, cercanos a PGA, 0, hasta 2 o 3 segundos. En este caso, utilizamos hasta 2 segundos. Y la segunda salida, o el segundo resultado de esta etapa, consiste en desarrollar espectros medios condicionados asociados a distintos periodos de retorno. En este caso acá tenemos 10 espectros medios condicionados, los CNS, asociados a periodos de retorno, que están identificados con la letra K, que van desde 10 años hasta 5.000 años. ¿Sí? Entonces eso concluye la primera etapa de la metodología. En el segundo paso vamos a utilizar la metodología CSS, por su acrónimo en inglés Conditional Scenario Spectra. Fue desarrollada en el 2010 por Arneson y Linda Alatic, que consiste en generar un conjunto de registros sísmicos escalados para que sean consistentes o compatibles con los distintos espectros condicionados desarrollados en la primera etapa. Y el siguiente punto es que a cada registro sísmico se le asigna una tasa de ocurrencia. Entonces, en la primera parte de esta metodología, vamos a seleccionar un subconjunto de registros sísmicos asociados a cada uno de estos niveles de amenaza. Entonces, para el nivel de amenaza 1, es decir, si nos vamos a esta tabla, para este nivel de amenaza 1, es decir, periodos de retornos del orden de 10 años, vamos a elegir un conjunto de registros sísmicos que provienen de una base de registros sísmicos, escalados tal que la pseudoaceleración en un periodo, en este caso 1 segundo, sea igual a la aceleración que proviene de la amenaza sísmica, y que tenga una variabilidad en torno a esta medida, de tal forma que los espectros estén contenidos en esta banda, que corresponde a 2 épsilon, es decir, 2 desviaciones estándar, ¿ya? Sobre y bajo la media. Entonces vamos a repetir este procedimiento para cada uno de los niveles de amenaza. ¿Okay? En este caso se están definiendo aproximadamente 30 registros sísmicos por cada nivel de amenaza. No necesariamente tiene que ser el mismo número de registros por cada nivel de amenaza, y no necesariamente tienen que ser los mismos registros, ¿ya? Hay registros que van naturalmente cayendo dentro de estas bandas y requieren bajos niveles de amplificación. Entonces, una de las partes importantes de la metodología es llevar un control sobre el factor de amplificación que se usa en cada uno de estos registros, tratando de que no sean
poco realistas. ¿Ya? No queremos factores de amplificación por sobre 10 o por sobre 20, en ningún caso. Entonces, como segunda parte de esta metodología de selección y escalamiento de registros sísmicos, vamos a asociar una tasa de ocurrencia a cada uno de estos movimientos sísmicos. Y la tasa de ocurrencia asociada a cada uno de estos niveles de amenaza la vamos a definir como la tasa anual de excedencia, o sea, perdón, la tasa anual de excedencia asociada a este nivel de amenaza, es decir, el recíproco del periodo de retorno, menos la tasa anual de excedencia del siguiente nivel, dividido por el número total de registros en este nivel de amenaza. ¿Ya? Por eso es una tasa anual de ocurrencia. Estamos tomando la diferencia entre dos tasas anuales de excedencia. Esto me permite reconstruir o reconstituir las curvas de amenaza calculadas con la metodología del PSHA, reconstruirlas con esta metodología que vamos a llamar CSS. Y el siguiente paso va a ser optimizar estas curvas, estas tasas, de tal forma que el ajuste entre las curvas de amenaza construidas con el PSHA y las curvas de amenaza con el CSS sea lo más parecida posible. Entonces nuestro objetivo ahora es minimizar el error que existe entre las curvas de amenaza del PSHA y el CSS. ¿Ya? Entonces, las curvas de amenaza reconstruidas a partir de estas tasas de ocurrencia consiste simplemente en un ejercicio de sumar tasas de eventos en donde se excede un cierto nivel de la medida de intensidad. Y esto lo realizamos para todas las medidas de intensidad, desde PGA hasta 1,5 o 2 segundos. Entonces el problema se vuelve, es básicamente un problema de optimización, donde vamos a ajustar estas tasas para minimizar la distancia que existe entre estas dos cantidades. ¿Ya? Este problema de optimización se puede hacer de distintas formas. En el software, que realiza este proceso de selección, se utiliza una simple búsqueda de una grilla, búsqueda de una grilla en el espacio de las tasas de ocurrencia. Entonces esta figura que se ve aquí a la mano derecha muestra las curvas de amenaza en línea continua calculadas con el PSHA, con el análisis estándar de amenaza sísmica, y en puntos se ven las curvas de amenaza reconstruidas a partir de las tasas de ocurrencia asociadas a cada evento sísmico. Y esto es una tremenda ventaja porque nos permite independizar el escalamiento de registros sísmicos a una medida de intensidad en particular. Por lo tanto, relajamos el supuesto de que hay una medida de intensidad que sea más eficiente para caracterizar la respuesta del túnel. ¿Ya? Como siguiente paso, sería tomar como argumento de entrada los registros sísmicos seleccionados en la etapa 2, más el modelo de eventos finitos, y calcular la respuesta sísmica del sistema, en este caso usando el OpenSys o el software de eventos finitos de nuestra dirección. Y acá tengo un relojito de arena, porque aquí es donde está el cuello de botella en términos del tiempo requerido en el análisis. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad de registros sísmicos, esto puede ser bastante más rápido que correr las cientos de simulaciones requeridas en un análisis dinámico incremental. En este caso, estamos utilizando un total de 112 registros sísmicos, para los cuales tenemos que ir registrando distintas medidas de respuesta, y luego en una etapa de postproceso calculamos las medidas de intensidad de respuesta de interés, en este caso esfuerzos internos en distintas partes del modelo, los drift ratios, las razones de drift del túnel, distorsión, son medidas de distorsión de la sección transversal. También está la deformación diametral, ¿ya? Definida como cambio en la longitud, cambio en el diámetro dividido en el diámetro original. Y acá tenemos una muestra de cómo se ven estos resultados, graficado en este caso versus PGA, pero no tiene por qué ser PGA. ¿Okay? Recordemos que acá no hay ninguna medida de intensidad que sea privilegiada respecto a otra. Incluso es posible generar una selección de registros sísmicos tal que otras medidas de intensidad, como el Average Intensity o el PGB o el CAF,
también sean consistentes con la amenaza sísmica de esas medidas. Entonces, en este caso tenemos la distribución del drift, es decir, la distorsión de la sección, deformación lateral dividido en el diámetro, el drift lateral respecto del PGA. Acá tenemos un gráfico de la deformación diametral del túnel respecto al PGA. Y la escala de colores nos muestra el periodo de retorno asociado a cada uno de los sismos que dio origen a estas simulaciones. Entonces, por supuesto, los sismos asociados a un nivel de amenaza inferior dan origen a distorsiones menores, ¿ya? Acá se ve una tendencia aproximadamente lineal con una incertidumbre que podríamos caracterizar usando herramientas estadísticas. No necesariamente son siempre respuestas lineales. Por ejemplo, acá en el caso de las deformaciones diametrales nos encontramos con una relación que es claramente no lineal. Y esto ocurre porque en esta primera fase nos dimos cuenta que las deformaciones diametrales que predominan en las regiones de baja intensidad sísmica corresponden a cambios de diámetros que están orientados en un sentido horizontal, o sea, corresponden a deformaciones por peso propio, ¿ya? Cuando se activa el peso propio, el túnel se deforma de esta manera, como un oval. Entonces, este es el diámetro que están capturando esta región de la curva, ¿ya? Acá tenemos gráficos del esfuerzo axial versus PGA. También se ve una tendencia aproximadamente lineal. Y acá tenemos los esfuerzos internos de flexión en el túnel, tanto para el sentido positivo, flexión positiva y flexión negativa, ¿ya? En este caso, flexión positiva corresponde a una tracción del borde de la fibra exterior en el túnel, y flexión negativa corresponde a tracción del borde interior. Y por último, esto nos permite reconstruir o calcular las curvas de amenaza para cada una de estas medidas de intensidad usando la suma de las tasas de ocurrencia asociadas a cada uno de estos eventos que dio origen a estos movimientos sísmicos, a estos parámetros de respuesta. Entonces utilizamos las medidas de respuesta más las tasas optimizadas obtenidas de la etapa de selección de registros, y podemos calcular las tasas de excedencia o las tasas zonales de excedencia de cada medida de intensidad utilizando una ecuación muy similar a la que usamos para reconstruir la amenaza sísmica. En este caso estamos calculando, sumando las tasas de todos los eventos que exceden un cierto nivel de la medida de intensidad, ¿ya? En esta expresión, esta función h corresponde al Heaviside, ¿ya? Es una forma de contar eventos. Esta función puede valer 1 o 0, ¿ya? Entonces siempre estamos sumando eventos. Entonces de esta manera podemos calcular, por ejemplo, las curvas de amenaza del momento, ¿ya? Podemos calcular las curvas de amenaza de la deformación diametral, y para esto obtener valores de diseño asociados a cada uno de los objetivos de desempeño que establecen los códigos de diseño. Por ejemplo, el AASHTO está actualmente exigiendo el diseño de estos sistemas para tasas anuales de excedencia de 7% en 100 años, que corresponde a un periodo de retorno de aproximadamente 1000 años, ¿ya? Es decir, según AASHTO deberíamos cortar esta curva acá, en los 1000 años, ¿ya? Para el caso de la norma para las estructuras industriales, no estoy muy seguro si la norma de industrias cubre los túneles, pero las estructuras industriales se están desarrollando para periodos de retorno de 2500 años, en el caso del estado de daño de life safety, ¿ya? Entonces, para concluir, algunos comentarios. Primero, los modelos numéricos son capaces de reproducir estas medidas en ensayo científico en términos de aceleraciones y desplazamiento. Sin embargo, cuando queremos reproducir variables de orden superior, ahí nos encontramos con un problema que es un poco más complejo. No siempre es fácil reproducir las historias de deformaciones en una fibra del túnel, por ejemplo, o historias de deformaciones unitarias en el suelo. Primero porque son variables difíciles de medir, y segundo porque
la manera en cómo se realizan estos ensayos centrífuga, se generan unas trayectorias de tensiones y deformaciones en estos componentes que son bien difíciles de modelar numéricamente. Por ejemplo, la construcción del depósito de suelo se realiza con el canastillo vertical, es decir, cuando está actuando una aceleración de 1G. Y eso impone un cierto estado de tensiones muy mínimo en el suelo, y que después aumenta gradualmente en la medida que aumenta la aceleración del brazo. Entonces, esa trayectoria de tensiones es muy compleja de modelar numéricamente, y además que la distribución de las propiedades del suelo no es siempre homogénea como uno quisiera pensar. Entonces, como resumen, y esto es algo que también observaron todos los equipos de investigación que reprodujeron numéricamente estos ensayos centrífugas, ninguno de estos equipos fue capaz de reproducir correctamente las historias de esfuerzos internos en los modelos numéricos. Entonces, hasta ahora, lo mejor que podemos hacer es utilizar un caso historia bien documentado, si es que tenemos acceso a esa instrumentación, o tener un modelo centrífuga en el cual tengamos plena certeza de que estamos capturando bien estos esfuerzos internos, ¿ya? Por ahora nosotros fuimos capaces de capturar la respuesta en términos de desplazamientos de aceleraciones en distintos puntos del modelo, incluyendo los bordes, puntos que estaban adyacentes al túnel, puntos que estaban lejos del túnel, en la superficie libre, en campo libre, etc. Segundo, la metodología CSS, es decir, el Conditional Scenario Structure, aplicada al análisis de respuesta sísmica de túneles en 2D, estamos utilizando en este caso estado del arte en cuanto a la caracterización de la amenaza sísmica, un modelo numérico bastante sofisticado, y también estado del arte en cuanto a la evaluación de los parámetros de diseño, ¿ya? Por supuesto, esta metodología tiene ventajas y desventajas respecto a lo que se usa actualmente para calcular esta variable de diseño, como lo discutimos hace un rato. Uno de los próximos desafíos que tenemos, que va a ser parte de las actividades que está desarrollando el tesista Carlos Gutiérrez, es realizar un análisis paramétrico para evaluar los efectos de la profundidad y la densidad del medio, ¿ya? Y segundo, vamos a testear la hipótesis sobre si los márgenes de seguridad de los túneles diseñados solamente para cargas estáticas es suficiente como para resistir adecuadamente sismos de gran intensidad. Y esa tarea va a estar a cargo del tesista Luis Felipe Mella, ¿ya? Eso es lo que quería compartir con ustedes. No el tiempo, voy a terminar acá. Los dejo con unas fotos que tomé junto a algunos de mis alumnos cuando visitamos los túneles de la línea 6 cuando estaba en construcción, ¿ya? Ha sido un proyecto interesante, y espero que podamos seguir generando investigación de buen nivel, ¿ya? Y así ha sido hasta este momento. Estoy tremendamente agradecido del tremendo esfuerzo que han hecho mis estudiantes para poder desarrollar estas simulaciones, ¿ya? Muchas gracias a todos por su atención. Estoy muy agradecido también por la invitación que me ha hecho CETES a presentar en este seminario. Gracias a ti, Gabriel, por esta presentación tan interesante, de la que, bueno, personalmente también me ha tocado ser parte junto a Carlos. Ahora invitamos a los participantes a abrir su micrófono y realizar preguntas al expositor si es que han quedado dudas o si quieren quizás Gabriel puede ahondar más en algún tema. Les invito a abrir sus micrófonos. Yo tengo una consulta. Martín, adelante. Martín, ya, sí, ahí lo veo. Profe, no me quedó muy claro por qué los túneles que son más profundos tienen más resistencia. Más resistencia no, eso depende del diseño del túnel, pero los túneles más profundos están sometidos a menos niveles de deformación, ¿ya? Cuando viene un sismo, las deformaciones del suelo tienden a amplificarse en los estratos superiores del suelo. Entonces un túnel que está construido cercano a la superficie va a estar sometido a mayores niveles de deformación horizontal. Esa es la razón. No es que sea el túnel más resistente, eso depende de cada diseño en particular. Perfecto, profe, muchas gracias.
Gracias, Martín. Voy a leer una pregunta que está en el chat de César, que dice: ¿la vulnerabilidad no debería disminuir para suelos y aumentar para rocas? Debido a que las rocas debido a que las rocas sin más rígidas y frágiles son más rígidas y frágiles, creo que quiso decir. Eh, Sí, correcto. Si me escuchan, sí, quería consultar, o sea, se supone que las rocas deberían tener más daños y debido a su composición que los suelos, digamos. no, a ver, primero, desde un punto de vista empírico, el nivel de daño observado perdón, el nivel de daño observado en túneles construidos en roca es significativamente menor al nivel de daños observados en túneles construidos en medios de menor densidad, en suelos o suelos densos. Eso es una cosa. Segundo, el túnel, el nivel de daño que tenga un túnel, y estamos acá descartando la posibilidad, por ejemplo, de una falla en bloque, que ese es otro problema, ¿no? Acá estamos hablando de las deformaciones sísmicas del medio que rodea el túnel. El daño en el túnel va a estar asociado al nivel de deformaciones que tenga el medio. Y un medio como la roca, un medio más rígido, tiene deformaciones que son bastante menores. Entonces es esperable que el daño que tenga el túnel sea menor. Entonces los túneles más vulnerables son aquellos fundados en medios blandos. Por supuesto, los túneles que están construidos en roca tienen otros problemas que no tienen los túneles en suelo. Por ejemplo, los túneles profundos en roca no están sometidos a deformaciones, a distorsiones de la sección transversal producto de la deformación del medio, pero tienen problemas de estabilidad. Si que hay un bloque de roca que está suelto y que no está bien afirmado, ya sea por el sistema de contención, va a hacer colapsar el suelo. Si tenemos un túnel que no está cubierto, podemos tener problemas de estabilidad lateral en las paredes del túnel, este fenómeno conocido como estallido de roca, o rock bursting. Sí, y otra pregunta que me gustaría hacer es, si estamos atravesando una falla geológica con el túnel y tenemos un efecto sísmico, digamos, para atravesar esa falla, digamos, ¿qué refuerzo es más recomendable, digamos, como para realizar y atravesar esa falla, digamos, y digamos, superar, digamos, absorber la energía sísmica? Una pregunta bien compleja y se ha hecho en todo caso. Existen túneles que cruzan fallas activas y si hay una buena caracterización de cuál es la traza de la falla y cuáles son los posibles deslizamientos a los cuales puede estar sometido, es posible diseñar juntas, ¿ya?, que permitan acomodar estos desplazamientos, ¿ya? De hecho, existe un túnel en el área de la bahía, que es un túnel que abastece de agua a todo el área de la bahía, agua que viene desde la sierra hasta la ciudad, y cruza una de las fallas más activas de esa zona de San Francisco, que es la falla de Hayward. Y si no me equivoco, por ahí por los años 90 se hizo el retrofit de este túnel, se instalaron un sistema de juntas móviles que permiten acomodar estos desplazamientos. Desconozco cuál es el desplazamiento de diseño, pero sí está pensado, dado que es un túnel de extremada importancia, es una línea vital de mucha importancia que no puede colapsar debido a un terremoto así de severo, lo diseñaron para que sea capaz de acomodar estos desplazamientos. Para el caso de un túnel en roca, en el cual, por ejemplo, como el caso del túnel que se vio que colapsó en China para el terremoto de 2008, no conozco realmente cuál es la mejor solución. La mejor solución es no construir el túnel por ahí. Es así de drástico. Pero con suficientes recursos de investigación yo creo que es posible dar una solución a ese problema. Gracias. Gracias, Gabriel, por la respuesta. Voy a leer otra pregunta del chat de don Rubén Borochek.
Felicitaciones, muy interesante el avance que has desarrollado en estos temas. En tus estudios, ¿cómo estableces la amenaza en función de profundidad? La amenaza, bueno, la amenaza en este caso fue definida para una profundidad de 60 metros. En ese estrato, a esa profundidad definimos la amenaza. ¿Ya? La amenaza en roca o medio denso. La amenaza sísmica, probablemente tal, la propagamos a la superficie a través del modelo numérico. ¿Ya? La amenaza sísmica que se mostró en la etapa 1 del modelo no estaba desarrollada para un punto en la superficie del suelo, es decir, no incorpora el efecto de amplificación de los estratos del suelo. No sé si eso responde la pregunta. Hola, Gabriel. Hola, Rubén. Gracias por la presentación, realmente me entretuve. O sea, ¿no hace estudios para estimar la amenaza a 60 metros? ¿Utilizas modelos de atenuación o me perdí de algo ahí? No, ¿O simplemente establece un espectro de referencia? No, en este caso se hace un estudio de amenaza para roca. No consideramos no está pensado que, o sea, si pensamos realmente los modelos de noción están desarrollados para registros en superficie, en medios densos, no sé si roca, pero suelo bastante denso, no hicimos la conversión de la amenaza en roca superficial a roca profunda. Simplemente tomamos la amenaza en roca superficial y la pusimos a esa profundidad. Okay. Estamos definiendo la amenaza en este estrato que está acá. Pero sí, efectivamente, si queremos ser bien rigurosos con la propagación de esos registros sísmicos, deberíamos acomodar o corregir por efecto de profundidad. Claro, una deconvolución no es lo que se hizo en este caso, simplemente entiendo que se fue a superficie y se llevó a profundidad para hacer el estudio, ¿no? Claro, no se hizo deconvolución. No. Gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias, Rubén. Invitamos a los participantes si queda alguna consulta sobre un tema en particular. Acá tenemos una pregunta de Genaro Araya que dice: muchas gracias, Gabriel, por la presentación. ¿Para ti prefieres los sistemas constructivos cut and cover o sistemas TBM, dadas las nuevas tendencias para Santiago? Eso depende gracias por la pregunta, depende mucho del medio en el que se está construyendo. Muchas veces el método constructivo está condicionado por los costos, perdón, por el medio más que por los costos. O sea, si tengo un túnel que atraviesa un depósito de roca, el método cut and cover puede ser extremadamente costoso y va a ser necesario usar explosivos o directamente una tuneladora. Si tengo un medio, un depósito de grava, piensen cómo fue la construcción de la línea 1 en los años 70. La línea 1 de Santiago es un método de cut and cover. ¿Ya? Con los medios que había en ese tiempo se hizo la excavación, se construyeron las paredes y después se tapó todo. ¿Ya? Entonces, eran las restricciones tecnológicas que había en ese tiempo y eran y fue la opción, no es que sea una opción del ingeniero que va a diseñar estos sistemas. ¿Ya? Entonces, no sé si a eso va con la pregunta, ¿no? La preferencia en cuál método construir depende mucho de las condiciones ambientales que hay en ese sitio. Muchas gracias, Gabriel, por la respuesta. Me lo transmito. Gracias. Muchas gracias ahí de parte de Genaro. También César envía sus felicitaciones y excelente presentación. Gracias a ustedes. Bueno, si ya no hay más preguntas, nos gustaría reiterar el agradecimiento a Gabriel por darnos este espacio también y potenciar la formación de este grupo de jóvenes. Además, me gustaría agradecer al equipo de trabajo involucrado en esta iniciativa,
con los que hemos trabajado intensamente para poder llevar a cabo una nueva versión de esta actividad que está recién comenzando. Y bueno, invitarlos y esperar poder verlos nuevamente el día 29 de junio, la tercera versión de esta actividad. Además, los invito a visitarnos en nuestras redes sociales para conocer las últimas novedades y las próximas actividades, y también visitar esta reunión que va a ser publicada en nuestro nuevo canal de YouTube, si la quieren revisar nuevamente. Gracias por su asistencia y que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Gabriel. Gracias a ti.